Bueno, empezamos con algo absurdo para hablar hoy de la nota de Preciado. La nota es un año atrás, un poco más, marzo 2020. Aprendiendo del virus. A mí me gustaría que se llamara Aprendiendo del virus. Perdón, Aprendiendo con el virus me gustaría que se llamara. ¿Y por qué me pareció importante reseñar, criticar este artículo? Yo venía reseñando libros desde el año pasado hasta que, bueno, como saben, me enfermé con 5 síntomas de COVID. En esta nota me pareció buena, me pareció muy robusta, muy llena de información de Preciado, porque, bueno, habla de algo que nos pasó a muchas personas, que en la cuarentena, ¿qué fue lo primero que hicimos? Fue, además de hacer vivos, reseñas, etcétera, tomamos libros para leer, pero no cualquier libro, sino sobre todo Foucault. Y ahí es donde Preciado se mete mucho, ya lo venía haciendo en Texto Yankee. Y el otro punto muy importante de la nota, como vamos a ver, va a ser aprendiendo con el virus, en la mutación que Preciado va a llamar con la hiperconectividad que caracteriza estas cuarentenas. Por eso la nota me parece importante, porque están esos dos ejes. Por un lado, las lecturas de Foucault, porque Foucault venía en Vigilar y Castigar, había tomado toda esta cuestión de las epidemias en la Edad Media y de las cuarentenas. Y segundo, por la hiperconectividad, que son dos cosas que nos pasaron, bueno, a todos. Creo que no es necesario explicar que en contexto de cuarentena la hiperconectividad es lo que permite que siga la educación, siga el trabajo, sigan algunas relaciones. Y eso claramente no es gratis. Y la nota de Preciado se trata de eso. Para entrar en la reseña de esta nota, aprendiendo del virus, Preciado empieza citando el concepto de Foucault de biopolítica, o de la gestión de la vida desde el poder en relación al cuerpo. Pero acá es necesario aclarar dos cosas respecto al cuerpo y al poder. La gestión del cuerpo, el biopoder, no es una simple administración o un castigo sobre esos cuerpos, sino que habla directamente de producción de determinados sujetos. Y respecto al poder, tampoco es el poder disciplinario como sería el del Estado nada más, biopolítica. Por eso, Preciado va a decir lo siguiente, ya leyendo la nota. La tarea misma de la acción política es fabricar un cuerpo, ponerlo a trabajar, definir sus modos de reproducción, prefigurar las modalidades del discurso a través de las que ese cuerpo se ficcionaliza hasta ser capaz de decir yo. ¿Por qué digo que no es nada más el Estado poder? Y acá, atención, liberales o libertarios de derecha, que han tomado como una lectura de Foucault porque determinados gobiernos te llevan a cuarentenas estrictas. Eso lo hacen gobiernos así sean de derecha o de izquierda. Que sí, efectivamente, obviamente, se engloba dentro de la biopolítica. Pero vamos a ver que es un poco más complejo. Porque la biopolítica no sería el plano legal o punitivo, sino que se relaciona directamente, como acabamos de decir, a la gestión de la producción y reproducción de esos cuerpos. Por eso otro concepto que acá Preciado no desarrolla muy bien es el de somatopolítica. Básicamente, en otros artículos Foucault habla del poder no concentrado únicamente en el Estado, sino que Foucault siempre va a hablar de formas localizadas de poder. Eso me parece importante porque si no puede parecer que el único poder
es el del Estado, o que el Estado centraliza un solo poder y con esa idea solamente destruyendo el Estado se soluciona todo. No. Lo que Foucault siempre va a apuntar es, bueno, la reconfiguración de subjetividades. Al menos eso entiendo yo. En somatopolítica sería el poder entendido como una gran red que desborda el plano legal o punitivo, convirtiéndose en somatopolítica, al menos según Preciado. Luego en la nota, Preciado, Olis, recuerden que al final leo comentarios y pueden chatear entre ustedes. Luego Preciado hace un paréntesis entre dos palabras muy ligadas a la biopolítica, que es comunidad e inmunidad. ¿Qué tiene que ver esto con biopolítica? Que Preciado va a decir que la inmunidad es biopolítica y vamos a ver por qué. El origen de la palabra comunidad, que en el vivo sobre cultura de la cancelación lo vimos no tan profundamente, se liga a cum y munus, con deber, ley u obligación. Es decir, que comunidad no sería solamente un conjunto de individuos relacionados entre sí por una sola cosa en común, sino que hay una ley o una obligación en común. La idea tiene que ver con la comunidad, de que cada uno o una hace como un aporte que de alguna forma, dependiendo de la clase de sociedad, de comunidad, es más o menos obligatorio, pero siempre va a estar presente. En cambio, la palabra inmunidad viene de in, que es sin o no, sin ese munus o ese deber. En el derecho romano, dice Preciado, la inmunidad era una dispensa o un privilegio que exoneraba a alguien de los deberes societarios. Es decir, la persona inmune es la que no tiene esa obligación. En la sociedad griega sería, por ejemplo, el filósofo que no tendría que rendirle nada a nadie. Los demás, pagar impuestos o demás. En cierto tipo ideal, por lo menos, en sociedad griega. Preciado va a sostener que la política de inmunidad, esto es decir, quién sí y quién no, quién está obligado a aportar algo a la sociedad y quién no, quién está sano y quién está enfermo, ahí está la clave como de la biopolítica. A mí se me ocurren ejemplos de biopolítica, un poco más punitivo en este caso, las políticas higienistas en América Latina, que en el siglo XX hacían contravenciones a personas trans, travestis, homosexuales, solamente por estar vestidas de sexo opuesto según las palabras del régimen, ¿no? Preciado va a continuar diciendo o aclarando que en realidad el virus tampoco viene a desatar una biopolítica hiperviolenta y represiva, sino que puntualmente él dice, el virus no es un artificio para generar un estado autoritario, sino que viene a potenciar lo que ya existe. Si había biopolítica y hay una diferencia en relación a sanos y enfermos, esa separación se va a ensanchar. Esto en realidad lo dije yo, la cita de Preciado, que por cierto el pronombre que usa actualmente es él. Yo lo conocí cuando escribió Texto Yonki, la primera publicación, como Beatriz Preciado, y tengo entendido que tampoco tiene un problema con a veces usar Beatriz Paul, pero hoy en día es Paul, y lo tengo muy claro. Pero yo lo que sí dice Preciado textualmente es que el virus, como nos enseñó Derrida, es por definición el extranjero, el otro, el extraño. Es decir, que el virus vendría a aumentar la escala, en comunicación se le dice escala, a esta capacidad de aumentar un medio. Preciado no usa el concepto de escala, pero claramente está hablando de eso. O sea que si ya había
microfascismos y ya había biopolítica en la sociedad, esto con el virus se viene a aumentar. No es que se crea un ejemplo que se me ocurra a mí de esto, porque la nota de Preciado tiene pocos ejemplos. El estado de sitio, por ejemplo, o estado de emergencia, creo que se dice en Chile, o estado de excepción, o como sea, es algo que muchos dirán, bueno, es inconstitucional. Es inconstitucional y es constitucional. ¿Por qué? No porque yo sea contradictorio, sino porque la Constitución es contradictoria en eso. En todas las constituciones democráticas establecen la facultad al Ejecutivo de definir un posible estado de sitio. La Constitución también dice que todo el mundo puede caminar libremente. Bueno, esas contradicciones habrá que resolverlo a la Constitución. Con el virus aumentaron esos estados de sitio que igualmente eran posibles de antemano. Es decir, que ya había un problema en estas democracias antes de que surgiera el virus, y el virus nada más viene a potenciar lo que ya existe. Preciado dice puntual: esta comprensión inmunológica de la sociedad no acabó con el nazismo, sino que al contrario ha pervivido en Europa, legitimando las políticas neoliberales de gestión de sus minorías racializadas y de las poblaciones migrantes. Tal vez a alguien le puede costar un poco entender este párrafo, pero con comprensión inmunológica alude obviamente a la biopolítica de nuevo. Y si queremos un ejemplo de cómo las políticas neoliberales afectaron en Europa a poblaciones migrantes, basta ser argentino, paraguayo, boliviano, e ir a España a intentar conseguir trabajo a ver qué pasa. Me acuerdo de un video de dos muchachas polacas agrediendo a un latino, creo que colombiano, solamente por hablar con el celular en su castellano colombiano. Entonces, las políticas, sobre todo ligadas a la cultura, fíjense cómo estos neofascismos atacan otros lenguajes, no otra lengua porque compartimos la misma lengua, sino otros modos de hablar la lengua. Y los ejemplos sobran igual, solo que va cambiando el sujeto a atacar. Mientras que un fascismo latinoamericano va a atacar a una persona LGBT, un fascismo europeo tal vez no ataque a una persona LGBT, o tal vez sí, pero sobre todo va a atacar hoy en día árabes, sudacas, como nos llaman a nosotros cuando estamos ahí, etc. Creo que se comprende. Y de hecho, como vi en el ejemplo de recién, un fascismo europeo también sería raro que ataque a una mujer cisgénero. Ahí estoy como, solamente por ser mujer cisgénero, estoy generalizando, ¿ok? Porque si es una mujer cisgénero con un velo, bueno, ahí sabemos lo que va a pasar. Ahora, Preciado, con esta cita vamos a ver que nos metemos mejor en lo que él quiere decir, hablando del virus y de mutar. La extensión planetaria de Internet, la generalización del uso de tecnologías informáticas móviles, el uso de inteligencia artificial y de algoritmos en el análisis de Big Data, el intercambio de información a gran velocidad y el desarrollo de dispositivos globales de vigilancia informática a través de satélite son índices de esta nueva gestión semiótico-técnica digital. Si las he denominado pornográficas, es en primer lugar porque estas técnicas de biovigilancia se introducen dentro del cuerpo, atraviesan la piel, nos penetran, y en segundo lugar porque los dispositivos de biocontrol ya no funcionan a través de la represión de la sexualidad, masturbatoria o no, sino a través de la incitación al consumo y a la producción constante de un placer regulado y cuantificable. Acá hay muchas alusiones a su anterior libro, Texto Yonki. Por suerte lo leí, no tengo ganas de reseñarlo.
Por ejemplo, cuando dice que estas nuevas formas de control son fármaco-pornográficas, alude a su concepto de que a partir del 2000 escribió, creo que el libro Testosterone, que es 2004, que estamos en una era fármaco-pornográfica, que en realidad tampoco es mucho más de la era de control que dijeron otros escritores, y claramente también cuando habla de que ya no es el control, perdón, que ya no es la represión, sino cierta forma de control, también alude a Foucault de nuevo, con su concepto de sociedades disciplinarias, perdón, sociedades soberanas a sociedades disciplinarias desde hace algunos siglos. Ese traspaso que ve Preciado en las formas de control. Y un paréntesis igual que podemos hacer, volviendo a Texto Yonki, es que en Texto Yonki, que yo recuerdo por lo menos, no analiza la Big Data, como acabamos de ver que lo hace. A mí me parece que ahí Preciado, llamando pornográfica a la Big Data, que es media... Ponele que la Big Data podría ser media pornográfica porque consiste en un montón de datos acumulados de mucha gente extraña. O no, habría que cuestionarlo o pensarlo mejor. Pero Preciado tiene que decir que digo que es masturbatoria o no y que es la era farmacopornográfica para liar la nota a sus anteriores estudios de texto yonki. Preciado acá es una crítica mía. Me parece que tiene como esa necesidad de decir lo último post cool, de lo último de la lucha anarco-cibernética queer interespacial, por ejemplo. Que de hecho lo hizo y lo llamó xenofeminismo, que algún día tal vez hablemos de eso. Tal vez no. Volviendo al concepto de Preciado, me salió Foucault. Volviendo a Preciado, con la idea de aprender del virus, él asegura todo el tiempo la mutación que está dando lugar. Y después va a hacer muchas comparaciones históricas de la aparición y el uso y abuso de Internet, y sobre todo de las aplicaciones y las redes sociales, los va a comparar con otros hechos históricos, como por ejemplo cuando surgió la imprenta, todos los cambios que hubo en la sociedad. Esto es comunicación pura, en que más o menos sabemos de qué va, la posibilidad de hacer un libro y que por ejemplo la Iglesia Católica no tenga el monopolio completo de la Biblia, por ejemplo, y que sea posible editarla y tener otros ejemplares y que alguien pueda gestionar una lectura privada de esos libros religiosos, por ejemplo. Y todas las transformaciones políticas que conllevó la invención de la imprenta. Pero Foucault Preciado Foucault, creo que se está generando como un monstruo acá de citas de diferentes autores, porque recordemos que no fue Foucault el que habló de una sociedad de control, sino otros autores. Preciado va a tomar esos ejemplos históricos como la presión de la imprenta, lo compara con Internet, algo que es común en comunicación, y va a hablar de que esta es una era de transformación posibilitada por Internet, pero no cualquier transformación, sino una transformación del cuerpo. Y creo que ahí estamos como en el meollo de la cuestión. El cuerpo, tu cuerpo individual, dice Foucault Preciado, como espacio vivo y como entramado de poder, como centro de reproducción y consumo de energía, se ha convertido en el nuevo territorio en el que las agresivas políticas de la frontera que llevamos diseñando y ensayando durante años se expresan ahora en forma de barrera y guerra frente al virus. Me gusta bastante la idea de que todo esto fue un ensayo previo incluso a la aparición del virus. No estoy
siendo paranoico ni nada. Ponele. Sino que ya existía toda una serie de políticas que se relacionaban con el control de los cuerpos y que esas políticas incrementaron durante el virus. Después, Preciado, apoyándose nuevamente sobre el estudio de Texto Yonki, va a hablar de la mansión Playboy y va a sostener que fue justamente Playboy, sí, Playboy, la mansión Playboy, en el ensayo anterior a esta actual situación de virus. Preciado se encarga de decir que la teoría de Foucault no es exactamente paranoica, y vamos a ver por qué. En Playboy, esta cuestión de la cama giratoria que se vuelve oficina, que es desayunador y que es el lugar donde tienen sexo, en la hiperconexión, un ojo vigilando cada movimiento, todo público, bueno, gran hermano. Esto lo digo yo. El recluso además es voluntario y Preciado analiza, compara esa mención Playboy, que además es como su introducción bizarra, es una forma bizarra también, y supongo que tiene que ver mucho con el estilo sádico de Preciado, que a mí me gusta, me parece entretenido. Como que trata de hacer una filosofía divertida y demás, porque, bueno, hay gente muriendo, y compara la situación con Playboy. Lo hace él, o sea, a mí no me digan nada. Plantea Playboy como una revolución biopolítica por toda esta cosa que decíamos del control molecular y todo eso, y de la vigilancia. Y sobre todo importante los dispositivos cámaras analizando cada movimiento. Y vuelve a Foucault, que en Vigilar y Castigar analiza celdas religiosas. Y va a concluir, bueno, por lo menos en esta parte, diciendo que el hogar es la prisión blanda del presente y los dispositivos, o sea, esto que tengo acá, son nuestros carceleros. Eso se podría debatir bastante. Puntualmente dice Preciado, esta mutación se ha extendido y amplificado más durante la gestión de la crisis de la COVID-19. La mutación ya no es más el virus COVID-19, sino lo que Internet ha hecho con nuestros cuerpos. Esto lo agrego yo. Nuestras máquinas portátiles de telecomunicación son nuestros nuevos carceleros y nuestros interiores domésticos se han convertido en la prisión blanda y ultra conectada del futuro. Acá podríamos hacer un paréntesis propio porque según algunos estudios que estuve viendo recientemente, la mitad del planeta en realidad no tiene internet, con lo cual no estaría pasando esto. La mitad de la población humana. Por lo tanto, la mutación que estamos viendo tendría lugar solamente en la mitad de las personas, aunque seguramente habría consecuencias de forma indirecta sobre el resto. Mutación o no, lo cierto es que hay algunos problemas que tal vez Preciado no precisa. Por ejemplo, no sé cuál es el grado de conectividad en una sociedad europea, imagino que es alta, por lo menos comparada con Sudacalandia, en donde podemos presentar otros problemas, donde el problema no sea solamente la hiperconexión a internet, de la cual participo, igual que la mayoría de las personas que están viendo, imagino, sino que a veces también el problema es la falta de internet, que genera desigualdad, sobre todo en lo que es educación. Termino la idea, porque cómo es que criticamos tanto internet con lo que hace en nuestras cabezas, en nuestro intelecto, en nuestra forma de relacionarnos, y al mismo tiempo exigimos internet para todo el mundo. De nuevo, estas contradicciones no me compete a mí nada más resolverlo, pero tengo que decir que me parece bastante injusto que haya niños y niñas que no se pueden seguir educando porque no tienen internet.
y que obviamente la presencialidad es peligrosa y problemática. Bastante injusto. Pero este es un problema que no menciona Preciado, que como sabemos vive en una sociedad de primer mundo. Ahí empieza una pequeña crítica. Y espero que les haya gustado. Preciado va a pasar en la nota y va a hablar de mutación o sumisión. Dice puntualmente, pero todo esto puede ser una mala noticia o una gran oportunidad. Es precisamente porque nuestros cuerpos son los nuevos enclaves del biopoder y nuestros apartamentos las nuevas células de biovigilancia que se vuelve más urgente que nunca inventar nuevas estrategias de emancipación cognitiva y de resistencia y poner en marcha nuevos procesos antagonistas. Nada, que podemos aprovechar las circunstancias actuales en lugar de quedarnos quejándonos negativamente de que Internet nos quemó la cabeza, ¿sí? Después de hablar de pasar las fronteras de lo identitario, claro, porque una cita anterior, Preciado menciona como pasar ciertas identidades, las fronteras de ciertas identidades, y ahí no me queda muy claro en la nota qué identidades está hablando, porque claramente no es una nota sobre el tema teoría queer. En ese caso entendería que está pasando la identidad así, género, mujer o hombre, sino que es una nota sobre COVID. Ergo deduzco que Preciado en lo anterior alude a la diferencia entre lo humano y lo maquínico. Es decir, que alude a una transformación o mutación del ser humano donde el cuerpo se encuentra con la máquina cibernética. Ahí claramente le hace un guiño alto al transhumanismo, pero Preciado creo que también es crítico de eso, espero, supongo, y plantea otras formas de pensar, que es lo que él dijo una vez, el xenofeminismo, que me parece más interesante, sí, me parece más interesante el xenofeminismo que el transhumanismo, ya que el transhumanismo plantea varias problemáticas en las que Preciado igualmente no se mete, y ahora que me doy cuenta no es por cualquier cosa que no se mete ahí. Es necesario, dice Preciado, pasar de una mutación forzada a una mutación deliberada. Me copa bastante, me gusta esta idea como de empoderar la mutación que está viniendo, porque además acá hay cierto consenso, así seas transhumanismo, humanista, xenofeminista, conceptos que no voy a dedicarme ahora a explayar, porque sería muy largo. O incluso un libertarianito de derecha o de izquierda o anarquista o lo que sea. Hay un gran consenso en la comunidad de que lo que sea que Internet haya hecho con nuestras mentes, mente-cuerpo, no está separada la mente del cuerpo, Spinoza, es en un punto de no retorno. Es decir, que ni Preciado y creo que la mayoría no ve posible como volver a una era donde no había Internet y nuestros cerebros se configuran sobre todo sobre una tecnología escrita, los que sabían leer y escribir. Y siguen Preciados sobre los dispositivos en cuestión, y ya estamos terminando. Debemos reapropiarnos críticamente de las técnicas de biopolíticas y de sus dispositivos farmacopornográficos. En primer lugar, es imperativo cambiar la relación de nuestros cuerpos con las máquinas de biovigilancia y biocontrol. Estos no son simplemente dispositivos de comunicación. Tenemos que aprender colectivamente a alterarlos. Me gusta bastante esto de tomar los dispositivos que ya existen y alterarlos. Eso, como dice Preciado, se llama reapropiación y culmina: utilicemos el tiempo y la fuerza del encierro para estudiar las tradiciones de lucha y de resistencia minoritarias que nos han ayudado a sobrevivir hasta aquí. Apaguemos los móviles, desconectemos internet, hagamos el gran blackout frente a los satélites que nos vigilan e imaginemos juntos en la revolución que viene.
Sí, hay una rata, rata. Imaginemos juntos en la revolución que viene. Y acá es bastante interesante lo que planteó Preciado de la reapropiación, que es lo que acabo de mencionar. Reapropiación crítica de dispositivos para ponerlos en órbita de otras funciones. Algo diferente a lo que fue creado. Una función de emancipación en lugar de control. Habría además que ver cuál es la cuestión técnica que nos posibilite reconfigurar los dispositivos. Esto lo agrego yo. Ejemplos igual de reapropiación gracias a la tecnología hay un montón, como por ejemplo en, qué sé yo, Hong Kong, cuando se comunicaban a través de aplicaciones, una aplicación de Pokémon para encontrarse y burlar el control sobre otras aplicaciones del gobierno chino para salir a manifestar. Por ejemplo, hay un ejemplo ahí de reapropiación. Lo que yo agregaría sobre reapropiación es que siempre va a ser algo dinámico. Yo no puedo decir cuál es la aplicación que esté fuera del control de las grandes empresas informáticas y del gobierno. Yo no lo sé, o sí lo sé, pero tal vez eso va a ir cambiando. Es muy fluido. De hecho, algo que es exactamente lo que pasa con algunas redes sociales donde se encuentran anarquistas. Se va cambiando. Hay que ir cambiando las aplicaciones. Eso es importante. Pero, y acá vamos con las críticas, me llama y me choca fuertemente cuando Preciado concluye puntualmente lo de apaguemos los móviles, desconectemos internet. Y me gustaría decir algunas críticas ahí. Si bien la nota en sí a mí me gusta bastante y me parece que suma un montón de información teórica, con algunos problemas de que faltan ejemplificaciones y el desarrollo técnico de cómo vamos a hacer una reapropiación de los dispositivos. Pero las críticas en el plano teórico también que a mí se me ocurre es, primero, que apagar internet no solucionaría un problema tan grande como es el de los datos que ya emitimos al ciberespacio. O sea, nuestros datos que son utilizados por las compañías para mejorar sus algoritmos y vendernos lo que se les ocurra, deberían ser de alguna forma devueltos a sus usuarios y usuarias. Es una solución individual y de corto alcance, sí, porque si únicamente apagamos el módem en lugar de reventarlo contra el piso, pronto lo vamos a volver a prender, porque es obvio. No propone lo mismo que dije recién, no propone reclamar a las compañías que devuelvan los datos, arma de corto alcance, ni mencionar el problema de falta de conexión de población, falta de conexión de ciertas poblaciones, lo que genera desigualdades, que es lo que dije antes con el ejemplo de la educación. Claro que ese es un problema que no se plantea desde el primer mundo. Ergo, podría sostener que la nota publicada para el país se dirige a cierta clase media para arriba. Esto no es una crítica porque de hecho, casi todo lo que producimos y lanzamos a YouTube e Internet, ¿quiénes lo van a ver? Una población que tiene justamente acceso a Internet. Y también apunta a personas de cierta rebeldía de clase media que compita con la rebeldía de los libertarios de derecha, es obvio. Generalmente del primer mundo. Y por último, y acá es lo más duro, que es una sugerencia apagar el módem. Es una sugerencia que daría un manager o algo por el estilo, esos que te dicen qué hacer con tu deporte favorito, o que están en las plazas con música y bailando. Entretenido. Y está todo bien porque cada quien vive de lo que puede.
Pero apagar el modem no sería definitivamente un programa revolucionario, pero tampoco sería una buena sugerencia activista, me parece a mí. Definitivamente revolucionario no es. Creo que acá estamos con, bueno, sí, la reseña y las críticas a Preciado. Como tengo tiempo, me gustaría, si me permiten, agregar partes de todo este problema que yo veo con lo que dijo Preciado y de responder en una clave descolonial, con una nota que escribí yo también en mayo 2020, que es de la amistad como modo de vida al aislamiento obligatorio para sobrevivir. Porque yo también me vi, y eso tengo en común con Preciado y con muchos que van a estar viendo esto, me encontré encerrado en un hogar y obviamente me puse a leer. ¿Y qué fue lo primero que leí? Foucault. Y escribí esto en respuesta a Preciado. Tú primero, Preciado. Por lo que si continuáramos el consejo de Preciado en una de sus últimas notas, apaguemos los móviles, desconectemos internet, podríamos responderle, ok, tú primero, Preciado, y veríamos que en verdad la política separatista en la comunicación no solamente no serviría de nada, sino que además sería imposible esto de destruir un solo celular. Nadie renunciará a internet, nadie va a romper su teléfono celular porque salen caros. Porque Preciado se equivoca, pero no es ignorante, y sabe que sería estúpido arrojar al piso el teléfono celular en un mundo donde un dron puede volar y transmitir tu ubicación sobre tu cabeza, por lo que Preciado sugiere que tenemos que aprender colectivamente a alterarlos, poco antes de sugerir correctamente una reapropiación crítica de los dispositivos de comunicación, porque sabe que si se arrojara al individuo solamente la responsabilidad de el buen uso o mal uso de los mismos, no comprendería que el medio es el mensaje. McLuhan lo dijo. Y mucho menos comprendería a Foucault y la formación de los sujetos. Todavía no sabemos qué clase de sujetos producen los dispositivos de comunicación control actuales, solo que son ansiosos y malos lectores. Todo esto dice la nota. Por lo que Preciado en su lectura no se equivoca del todo, pero en cambio perpetúa la confusión idealista al proponer que todos juntos diagramemos la revolución que se viene. Me siento como Byung-Chul Han diciendo que Zizek se equivoca, porque Zizek dijo que después de la COVID venía la revolución comunista mundial. ¿What? ¿What? Solo que Preciado no se equivoca tanto. No, Preciado no fue tan lejos como Zizek. Es más, tal vez el problema sea que no se equivoca lo suficiente. Su corrección política. Y esto, bueno, lo voy a leer. Sale un poco de la cuestión de internet, pero pone en contexto. Sigo en la nota que escribí yo sobre amistad como modo de vida, el aislamiento obligatorio. Que el primer mundo y sus editoriales sigan escribiendo ensayos sin equivocarse, pero omitiendo acciones posibles y sin ejemplificar. Mientras en Latinoamérica afloran gobiernos autoritarios, y aquí ya es un problema menor el que cierren fronteras, como en Europa, sino que nos enfrentamos a escaladas represivas sin precedentes en la democracia, porque nunca olvidar, esta es la tierra del genocidio más grande de la historia. ¿Y qué hacían cuando los colonos no podían doblegar la rebeldía de un pueblo? Bueno, incendiaban los recursos más cercanos, bosques, cosecha, animales, incluso islas y comunidades enteras. Pero actualmente ni siquiera todas las armas del Estado pudieron lograr que las personas en Chile volvieran a sus hogares. En Chile, como Hong Kong, Ecuador o Bolivia, ahora Colombia, tuvo que aparecer un virus letal para detener las movilizaciones, y ni aún así. Porque ni aún los gobiernos militares pudieron con ellas. Y la nota se pregunta finalmente, en este contexto de escalada militarista en Latinoamérica, ¿cuáles serán las nuevas herramientas en esta cuarentena obligada y militarizada, siendo ahora casi imposible salir a la calle? O sea que hay que pensar
los modos de comunicarnos, posiblemente, sobre todo, que no sean utilizados por el control de las empresas y de los gobiernos, y me parece que ahí está el desafío. Encontrar los dispositivos y las aplicaciones alternativas que nos alejen del control. En el contexto de todo esto que está pasando, que ya sabemos, yo esta nota la escribí en mayo del año pasado y ya veníamos viendo con las personas con las que yo hablaba la posibilidad de una escalada represiva, como acabo de decir, más grande, y los sucesos que vienen pasando últimamente me confirman este problema que tenemos en Latinoamérica, que definitivamente no es el mismo problema que tiene Preciado, definitivamente, en el primer mundo, en España o en Europa. Desde luego que Europa cerró fronteras, o sea, una opción derechista, si se quiere decir. Pero acá hemos tenido golpes de estado, estados de sitio, represiones enormes. Bueno, lo que está pasando en Colombia. Y me voy. Si alguien tiene preguntas, ahora es el momento. Pero ya voy a ir cortando. Voy a repetir la misma pregunta que hice recién. ¿Cuáles serán las nuevas herramientas en esta cuarentena obligatoria y militarizada, siendo ahora casi imposible salir a la calle? Porque las argentinas, otra vez nos vemos encerrados en cuarentena. Y hay que plantearse qué vamos a hacer con nuestros datos, sobre todo, para dejar de ser utilizadas por las grandes compañías. Y en este sentido tengo que decir que la solución no puede ser tampoco únicamente enfrentar los monopolios de la comunicación, proponiendo un monopolio estatal y que el Estado se encargue de regular toda esta diversidad de Internet, lo cual tampoco sería posible. Pero existe esa postura en parte. Las posturas que yo veo que se están debatiendo hoy, yo las podría resumir como libertarianistas de derecha y progresistas. Y veo pocas otras posturas. Desde luego la idea de una reapropiación de dispositivos es algo que se encargaría, bueno, hackers, señores hackers, que nos hagan un favor, ¿no? Una solución de libertaria de derecha a los datos de Internet es como la teoría feliz, que es simplemente libre mercado y dejar hacer a las compañías, a Instagram, a Facebook, es lo mismo, perdón, ahora es lo mismo, que continúen utilizando nuestros datos para qué fines no sabemos. Creo que nadie se olvidó de Cambridge Analytica, y en ese sentido tengo que decir que no fue solamente Donald Trump, como se sabe, sino que algunos gobiernos que luego aplicaron escaladas represivas también utilizaron Big Data con fines de control de población, es decir, para biopolítica. Y estamos volviendo al principio de la nota. Esta teoría libertaria de derecha sería simplemente dejar que todo continúe estando como está y que, por ejemplo, un cierto presidente elegido, antes de montar una represión a gran escala, hablo de acá al lado, le pida a empresas similares o relacionadas a Cambridge Analytica, que es la que benefició a Trump en el 2016, en ese entonces, que realice sus estudios de Big Data sobre su población. Otra solución de izquierda a las apropiaciones de Internet
es la estatalidad absoluta de los datos, o sea, generar un monopolio igual de poderoso que apropia a estas empresas, que expropie a las empresas de información. Y después, como siempre, que creo que ya lo dije, la solución A o autogestiva es aprender a reconfigurar los dispositivos, desarrollar apps que eliminen huella digital. ¿Eso es posible? Alguien hágalo, por favor. Software libres y la creatividad del compañero o compañere para ayudar en esta situación y para detener también la escalada represiva que ya en mayo del año pasado desde la editorial Mefame lo veníamos diciendo. Bueno, un saludo a todos.